a todos y vamos a iniciar precisamente con esta sesión. Es la unidad 2, que es la lengua y cultura maya. ¿Cuál es la funcionalidad de esta materia? O sea, más bien de este tema. Vamos a tratar de ver cómo se va articulando precisamente los sonidos y de la manera de la escritura de lo que es la lengua maya. Este, y cómo vamos a ir viendo esta parte. Ahorita vamos a dar un poquito de historia de dónde proviene y cómo se hace y cómo se va transformando precisamente las palabras en sonidos y cómo se va dando la identificación, ¿no? Entonces, el idioma como parte fundamental de expresión de cualquier cultura, además de ser su identidad, es lo que compone lo que es eh, la expresión en sonidos. A eso le llamamos lengua y tiene parte de su identidad. Si nosotros nos jugamos un poquito a la historia o a los lugares que conocemos, Chiapas, esta parte de Veracruz por igual, tienen inclusive una particularidad en cada palabra que son muy diferentes al español, pero esas palabras y ese idioma viene desde siglos atrás, ¿no? Aquí nos dice que la escritura en Mesoamérica se desarrolló en las últimas etapas de la cultura olmeca, alrededor de 700 a 500 antes de Cristo, originándose probablemente a partir de la propia icografía olmeca. Si recuerdan, en la primera unidad decíamos precisamente que de dónde proviene la, este, la cultura o las lenguas o las poblaciones que llegaron aquí a la península de Yucatán, al parecer vienen de lo que conocemos hoy, lo que es en Tabasco, ¿no? Entonces, en 1982, un clérigo francés, Charles Edmond Brausser de Borbón, mientras buscaba material de investigación sobre el nuevo mundo de la Real Academia de la Historia de Madrid, encontró un manuscrito titulado La relación de las cosas de Yucatán, 8 escritos por un obispo, Diego de Landa. Pero este Diego de Landa, si ustedes recuerdan, o en alguna situación, eh, en este caso, ¿cómo fue que llega precisamente este obispo? Empieza a buscar historia de cómo fundamentar o cómo eh, recobrar la historia que él mismo había destruido en el poblado de Maní, ¿no? Es una historia que igual pues, posiblemente lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces aquí yo planteaba precisamente esto, cómo entendemos los mayas peninsulares, las expresiones que hacemos. Si se dan cuenta aquí donde dice maya peninsular, la palabra men significa las personas que curan. Es el significado que se le da en maya peninsular. Sin embargo, en español, ¿cómo se le menciona? En español le dicen santero o curandero. Esa es la traducción que se le da a la palabra men. ¿Qué es el santero o curandero? Porque es lo que estas personas españoles es lo que ven y esa es la traducción que se le da. Y en español, ¿qué significa santero o curandero? Si se dan cuenta, va relacionado con la persona que trabaja con imágenes o a veces es todavía relacionado mucho más allá, como si fuera un charlatán. Entonces, aquí en la cuestión de la palabra que se menciona maloquín, significa en maya en la actualidad buen día, para los españoles la cuestión igual maloquín en español significa, la traducción literal es buenos días. Y el significado de buenos días en español, pues sí, igual es buenos deseos o buen amanecer. Esa es la traducción, el significado que le dan en español. La otra palabra, si nos damos cuenta aquí son dos palabras, es bish y abel. O sea, la palabra bish es un componente que le da sentido a la siguiente palabra. O sea, sin esa palabra no tiene sentido, no tiene significado la otra, ¿no? Solamente sería una palabra escrita como decir vaso, pero no decir vaso lleno, o el número, los números o el color de los vasos, ¿no? Entonces aquí Bishabel, ¿qué significa en español? La traducción en maya peninsular, ¿qué es lo que entiende? Dice, ¿cómo estás? Pero se refiere que no es cómo estás en el sentido de que si estás parado, estás sentado, sino que cómo estás se refiere a la salud, al sentimiento y al estado de ánimo. A eso se refiere cuando en el maya peninsular se dice Bishabel. No sé, en el pensamiento de la persona hablante maya,
Eso es lo que significa o a eso se refiere cuando dice Bishabel. Sí, es como estás. Y en español, y la traducción literal que se le da a Bishabel es ¿cómo está tu camino? Ese es el significado al momento de hacer la traducción. Y recalco esta parte, muchas veces la traducción lo malinterpretamos como si fuera una interpretación. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, y en español, cuando se expresa la palabra ¿cómo está tu camino? Igual en el significado es ¿cómo está tu camino? ¿No? Ya sea pregunta o sea afirmación. Ese es el significado de ambas partes en la cuestión lingüística, ¿no? Y aquí hay una cuestión muy curiosa y elijo precisamente esta palabra porque se presta a otras circunstancias eh, que muchas veces no se comprende en su totalidad. En el maya peninsular se dice Kashan. El significado en maya en el español, la traducción literal que se hace es buscar. Así se le entiende. Kashan significa en español es buscar. Sin embargo, en el maya peninsular, al decir Kashan, es buscar y significa lo mismo cuando se encuentra, es eso que se anda buscando, ¿no? Buscar y encontrar es la misma palabra que se utiliza. Y ahora nos vamos a lo que es el español. ¿Qué significa la palabra buscar en español? Pues es lo único, buscar, ¿no? Entonces no hay otra forma de relacionar una palabra con otras, pero sí en el maya peninsular es un poquito más complejo porque no existe la palabra encontrar. Últimamente se ha tratado de buscar una palabra o adecuarla para buscar que ya lo encontré. Y esa palabra de que ya lo encontré dice, oh, qué castigo. O sea, ya terminé de buscar, ya terminé la búsqueda, pero eso de búsqueda no cambia. Y muchas veces, de situaciones muy incómodas, muchas veces en esta parte cuando alguien dice, lo busco y no lo busco. Es lo que leemos o lo que escuchamos y lo que interpretamos por igual, ¿no? En español, que es lo busco y no lo busco. Precisamente en lo que se refiere a la palabra cachán. Sin embargo, cuando se dice lo busco, pero la persona está pensando al último no lo busco, es que no lo encontró. No encontró, es lo que andaba buscando, ¿no? Eso es lo que piensa la persona, pero no existir una palabra que lo pueda adecuar de que ya lo encontró. Anteriormente así se manejaba, sin embargo ahora ya se busca, ya se adapta, como les digo, o sea, ya terminé, ya se va adecuando, juntando otras dos palabras para formar una sola y dar el significado real a lo que se refiere. Pero generalmente aún se puede escuchar en las comunidades indígenas precisamente esta palabra de que lo busco y no lo busco, por la cuestión de que en su lengua materna, que es la maya, no existe precisamente la otra parte de que ya lo encontré. Y entonces al interpretarlo al español, ahí se confunde un poco esta parte. El doctor Francisco Maya en una publicación donde me escribió precisamente esto, los nahuas, como ellos sí tienen una palabra, ¿no? Hay lenguas que sí han encontrado esa parte. El que es, en una sola palabra es temoc, y el significado en español significa buscar. Y entonces, temotoc, así como está escrito, lo que significa en náhuatl es buscar, y en español, por igual que buscar, significa buscar. O sea, no hay otra forma que andas buscando algo o andas tratando de encontrar algo, ¿no? Alguna situación. En los nahuas también tienen una palabra que es asik. Así se llama, es la palabra. Y el significado de así en español, la traducción es encontrar. Entonces, el significado que le dan los nahuas a asik, a esa palabra, es precisamente encontrar. Y en español, pues no varía mucho, ¿no? Cuando decimos encontrar es porque ya lo encontraste, ya apareció lo que andabas buscando. No hay otra forma de que se pueda interpretar. Es ahí donde podemos encontrar o ver precisamente las dos situaciones de cómo piensa un grupo de personas que hablan una lengua y otro grupo que también tiene otro tipo de otra lengua, ¿no? Entonces la forma de interactuar es un poquito más complejo. Y aquí es donde resalta precisamente lo que es la colonización, de que viene desde 1500 y tanto cuando llegaron los, este, los españoles y aún se sigue precisamente colonizando a través del sistema educativo porque no se está priorizando en enseñar a las comunidades indígenas en su lengua materna primero y luego el español. Ahorita se está buscando esa dualidad
que primero se le enseñe a los que hablan de su lengua materna, así se le llama, que se enseñe primero a las personas en su lengua materna. Si hablas el español, pues es el español, y si vas a aprender otra lengua, pues va a ser una segunda lengua, ¿no? Y ahorita lo que se busca precisamente también en comunidades indígenas, que todas las lenguas, primero se les enseñe en su lengua y posteriormente el español, ¿no? Para poder entender esta interacción que tiene. Y es un poquito muy complejo porque no hay profesores precisamente que aprendan o sepan una lengua específica para dar esas clases en las comunidades, que son 364 lenguas en todo el país, incluido el español, ¿no? Entonces, las letras o abecedario en maya están castellanizadas para que sea un poquito más rápido o más entendible lo que es la enseñanza o el aprendizaje en su pronunciación. Si vemos aquí hay 5 componentes que son el abecedario, que es dentro están las vocales. Si se dan cuenta, la A, la E, la I, la O y la U vienen con 5 componentes, o sea, 5 partes. Si se dan cuenta todos, la A viene sola, la E por igual viene sola, la O, la I y la U también vienen sola como palabras, pero también se utilizan con doble A, con doble E, con doble O, con doble I inclusive y con doble U. Esa es una de las características que se manejan. Y aquí puse la doble I porque inclusive hay unas que llevan acento y hay otras que no llevan acento, por eso es que aquí se ve duplicado pues, la letra I. Y se tiene también la doble letra, pero con un acento específico en la primera letra, y también tiene un sonido y un significado al estar dentro de las otras palabras y a formar un significado, ¿no? La A por igual, si se dan cuenta, la A tiene una glotal, la otra A de arriba tiene una glotal en medio que también tiene un significado. Eso se le ahorita vamos a ver cuál es el componente y los nombres que se le dan. Y todo esto lo estoy tomando precisamente de la norma de escritura de lengua maya de 2014. Esta norma se escribió, se publicó en 2014 precisamente por los 3 estados, que es Campeche, Quintana Roo y Yucatán, para poder más o menos estandarizar, buscar una hegemonía de todas las palabras. Eso no significa que esa es la ley y así se tiene que escribir, de ninguna manera. Lo que pasa es que se busca con esto que, que, la, que, las, que la escritura se vaya haciendo utilizando o marcando esta parte, ¿no? De que, para poder ir articulando, aunque se escriba de diferente manera por las personas que no saben escribir precisamente la lengua materna, y como lo escriban es correcto como lo están escribiendo. La cuestión aquí también es la interpretación que se le da, porque también existen los regionalismos, como se dice una cosa en cierta parte de la República, para una aquí en cierta parte del Estado, y cómo se dice inclusive en el siguiente poblado tiene un significado diferente. Ahorita vamos a ver cómo algunas palabras se van entrelazando en ese aspecto. Entonces yo le decía precisamente las vocales, cuando están solas, se les llaman vocales cortas, y cuando están dobles, pues se les llaman largas con tono bajo. Cuando las largas con tono alto, por igual, es cuando tienen el acento en la primera letra. Y cuando están glotalizadas, pues se le dice vocales glotalizadas. Y cuando tienen las dos letras, pero en medio tienen la vocal, se les llama vocales rearticuladas. Así es como se va conformando precisamente esta cuestión del abecedario, perdón, de las vocales, para poder ir componiendo o integrando las palabras que vamos a ver algunas por igual cómo se van pronunciando. Ahorita vamos a ver precisamente las 5 vocales cuando están solas, en qué palabras se utilizan y cuál es la pronunciación. Como bien dice acá, que se puede usar o al inicio de las palabras, como ustedes se pueda ver, ¿no? Pero tienen un significado por igual. Si nos vamos aquí a la palabra am, es la traducción, significa araña, cuando es un animalito que conocemos precisamente en español como las arañas, ¿no? Am es araña. Y aquí la palabra el significa quemar. O sea, si se dan cuenta, el en todos los componentes tienen una sola vez las vocales. La I por igual, ich, que significa
ojo, rostro o fruto. Aquí ahí se vuelve un poquito más complejo, porque dependiendo del contexto en el cual se utilice each, ese es el significado que va a tener. Si se dan cuenta aquí en la traducción, pueden ser tres cosas al mismo tiempo, que puede ser solamente cuando te refieres al ojo, o al rostro por completo, o al fruto de algún árbol frutal. ¿Sí? Es de cualquier tipo, ya sea comestible o no comestible, a eso se refiere. Se dice uyiche, o sea, se dice al fruto precisamente de los árboles, ¿no? Y la O, donde se ocupa también, hay palabras que dice ocol, que significa llorar. Y aquí hay una situación muy curiosa, porque si aquí le quitamos la glotal, se den cuenta, aquí tiene una glotal en la K. Si le quitamos la K, perdón, si le quitamos la glotal, significa ocol, solamente que se la anexa una O y significa robar. O sea, ¿cómo es que se va con una palabra o un acento, como a veces nos sucede en el español, que con un acento o una coma que no le pongamos, ya que le cambiamos el contexto inclusive hasta la oración, ¿no? La U también por igual es uts, que significa amable, correcto, que está bien, que es lo que significa uts. Es una sola vocal que tiene esta palabra. La otra palabra con doble A, también, ¿en qué palabra se utiliza? Como dice, vocales largas con tono bajo. Por igual, se puede utilizar al inicio o al final de las palabras por igual, ¿no? O sea, no hay, o inclusive hasta en medio de las palabras se puede utilizar la doble, doble vocal. Y aquí, si se dan cuenta, hay una particularidad que no tiene acento la primera letra. Dice al, así como está al, o sea, no sube ni baja el tono, y significa, la traducción en español es pesado. Y aquí se dice esh, cuando significa esh, es cuando pues, se refiere a la ropa interior, ¿no? Esa es la traducción que se le da. Y aquí vemos en la doble I el ik, ¿sí? Ik, aquí se le llama, así se le llama al picante o al chile, que conocemos como fruto. Dice iche ico, o sea, iche ico, o sea, es el fruto de la planta, se refiere al arbolito, o sea, el fruto del picante, eso es lo que se refiere, pero se refiere en este caso al fruto. Y aquí con la doble O, que es al inicio, por igual es oshol, o sea, significa cuando oshol, que estamos acalorados, ¿no? Es lo que significa oshol. La W los encontramos en las palabras uts o ustik, que es, como lo habíamos dicho, ust es soplar con la boca, y ustik es lo mismo, no varía nada, como se diga de ust o ustik, es lo mismo, ¿no? Soplar con la boca. Por eso les decía que a veces hay palabras que lo escuchamos de una manera en un lado y en el otro lado lo escuchamos un poquito diferente, pero significan lo mismo. Pero eso solamente por el regionalismo. Y es lo que se tiene que cuidar, escuchar o interpretar precisamente en las lenguas de manera correcta. Ahora, la otra parte que nos dice la cultura de la lengua maya, que se puede utilizar al inicio y final todas estas vocales, pero ahorita vamos a ver precisamente la doble A, pero con el acento en la primera A. Aquí ya no se dice AC, sino AC. Se pronuncia más largo la palabra, la primera letra, porque tiene el acento, el cual como lo utilizamos en español. Y el significado de esta palabra es tortuga. Cuando nos referimos a una tortuga, ese es el nombre que se le da. Y aquí en la otra, en la E, por igual dice Emel, que significa bajar, o sea, bajar de las escaleras, bajar del techo, bajar de cualquier lugar, a eso se refiere, ¿no? La acción de poder, de estar en la parte superior y poder llegar a la parte inferior de cualquier lugar, ¿no? En la parte de la I, por igual, aquí, si se dan cuenta, tiene el acento. Hay unas palabras que no llevan el acento, nomás la llevan de manera literal, las dos, pero en este caso sí tiene el acento, que es el itzing, itzing, ¿sí? Se dan cuenta, aquí dice que es para hermano o hermana, así se le dice.
En este caso no hay distinción de género, que es lo que a veces crea conflictos por igual. No hay esta distinción en esta palabra que es itzin, significa hermano o hermana, ¿no? La O, por igual, en la primera acento significa osh, 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 ¿sí? O sea, ramón es un árbol frutal que se da generalmente en el monte y tiene igual una historia de cómo se ha utilizado este árbol de ramón para alimento de las poblaciones. El U es el uku y significa paloma por igual. Este, es lo que significa uku, que son las palomas que tenemos en las casas. Inclusive hay palomas de monte, palomas de diferentes lugares que tienen igual un nombre específico. Entonces, aquí no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran compartir ustedes, alguna duda que hayan tenido hasta donde hemos llegado, o continuamos hasta, bueno, ya nos falta poco, pero sí, no sé, me gustaría saber si se está entendiendo esta parte o alguna duda que tengan, por favor. ¿Nadie? ¿Todos se están entendiendo o se está comprendiendo todas las partes que estoy diciendo? Bueno, entonces continuamos, aunque sí me gustaría saber que la opinión de ustedes, qué es lo que, cómo vamos en este aspecto, o si hay algo que retomar en la parte anterior, con gusto lo repetimos inclusive. Bueno, continuando precisamente, ahorita vamos a entrar en lo que es las vocales, pero ya con la parte glotalizada, la vocal glotalizada. Eh, eh, la A, ¿cómo se utiliza? Como yo decía, a veces se utiliza al inicio o al final, y en este caso lo vamos a ocupar en la parte del final, cuando nos referimos a la palabra ja, así la pronunciación ja, que tiene como una parte cortante, significa agua. Y aquí la parte, la E, utiliza G, esta parte de del G significa huevo, es la traducción de que me faltó ponerlo por igual. La I cuando tiene la I glotalizada, que significa ni, nariz, o sea, si se dan cuenta la parte que es como cortante al final, si se pone al final, tiene una parte cortante de lo que es la glotal, ¿no? Que significa nariz. La O por igual es como si fuera algo, la glotal significa que tiene que cortarse la palabra. So, que significa pavo, a eso se refiere la traducción. Y la U, ¿en dónde utilizamos la U? Precisamente una de las palabras que es tú. ¿Sí? Tú. Hay otras que significa precisamente la traducción en español es apestoso, ¿no? Es lo que significa la palabra tú. Entonces aquí llegamos a casi diríamos la última parte de lo que son las vocales, que es donde lleva la glotal en medio de las dos. Dice al. Dice al. Si se dan cuenta, como le decía, la glotal significa como un corte que se le da. Dice al. Es decir o mandar decir algo, ¿no? O sea, es decirle a una persona, ve a decir esto, o sea, es lo que significa. La E por igual, el es ovar, ¿no? En un principio que habíamos dicho que es G, es el huevo, el producto y entonces ovar es el hecho de que la gallina está ovando, ¿no? Eso se ve el. La dice aquí si no, la parte cortante está en medio de las dos, dice
y se nota la J. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿A qué se refiere? La traducción es la espiga del elote, de la parte de arriba de las mazorcas, ¿no? Y la o es ooch, ooch, o sea, es comida. Porque och es comida, porque muchas veces se utiliza o escuchamos canal. El canal es el hecho de comer. Och se refiere a la comida, al producto de la comida, ¿no? La U, por igual que tiene la glotal en medio de las dos, dice uy, que oigas, oigas, es el hecho de oír o de sentir. También se utiliza precisamente uy, que el hecho de que sientas algo que está frío o está caliente, ¿no? También se refiere precisamente a eso, al uy. Pues bien, respecto aquí las palabras de las vocales, es la que nos corresponde ver ahorita. Yo les decía si hay alguna duda o algo que quieran aportar o ante esta situación o algo que no hayan entendido, pues con gusto aquí lo podemos checar. Si hay alguien que, a ver, vamos a ver en el chat. No se oye casi nada, para nada, Gloria. Nada se ha escuchado entonces, Gloria, pero yo todo queda grabado, me parece. Ok, ¿se escucha o no se escucha? Ok. Entonces no sé si allí alguien nos está escuchando. Entonces, ¿alguna aportación o alguna pregunta respecto a lo que hemos visto ahorita antes de entrar a la otra sección de este tema? Los escucho. O si Tal no, vez una consulta que es muy propia. ¿Se habla el mismo maya en Quintana Roo que en Guatemala o en Honduras? la parte de que se habla en Guatemala, me parece que es el Tzal, algo así le dicen, y la parte igual, la lengua lacandona. Ese es un poquito variado. De hecho, ahora poco estuve viendo un documental, cómo se pronuncian las palabras en lacandón. Ya ve que los lacandones provienen precisamente de aquí, de la zona de la península, una parte, según la historia recogida, este, tienen un parecido en ciertas palabras, pero hay otras palabras que son muy propias de ellos y sí varían un poquito. De hecho, en una ocasión me pidieron la traducción de la parte de Guatemala, me pidieron el Tzetzal, igual es parte de lo que son las tres lenguas que se manejan, ¿no? Y sí es un poquito diferente a la maya peninsular. Muy bien. ¿Y la historia es la misma o están separadas? Pues la historia viene siendo parte, ya una vez que se dividen precisamente la parte de Guatemala, o se van deteriorando como va sucediendo ahorita precisamente en la península de Yucatán, desde que llegó la parte del turismo en Cancún, se diversifica ciertas palabras, vamos formando nuevas palabras dependiendo de la generación que se va viviendo, ya se va como sesgando precisamente la pureza de la lengua y se va adquiriendo otro tipo de lenguas, otro tipo de palabras. De hecho, lo que yo les decía hace unos momentos, cómo vamos armando palabras, como en este caso de que lo busco y no lo busco, y lo busco y no lo busco. Ahora se ha integrado una palabra que se dice, no la encontré, pero ya existe una palabra, ¿no? Y hay algo muy curioso, inclusive aquí en la misma península o aquí en el estado de Quintana Roo. Cuando nos referimos a una silla, en unas palabras dice, cuando se le dicen, lo invitan a sentarse, dice, kulen, siéntate, ¿no? O sea, siéntese. Y hay otros lugares que dice, shektaba.
o sea, son dos palabras diferentes, pero significan lo mismo para que lo están invitando a, pues a que descanse o a que se sienten en la silla, ¿no? Entonces sí se va perdiendo esa parte, entonces ya se va identificando que sí es diferente la parte de Guatemala con la aquí de Quintana Roo. Y es muy complejo ahorita, inclusive la interpretación la plática entre dos culturas. Me tocó abrir y platicar con unos que vienen de allá de Chiapas y decían la tortilla es lo mismo, lo pronuncian lo mismo, pero se referían precisamente en uno a la tortilla ya hecha o cuando la tortilla no está hecha. O sea, ese es el concepto de cómo piensa la persona en lo que dice y cómo lo pronuncia, ¿no? A veces la palabra es la misma, pero el sentido en la que se le da es diferente. Y sí tiene un poquito de diferencia, Doc. Profe, ¿y tenemos algún documento con, no sé, frases comunes mayas que podamos estudiar? Hay déjame checar, ahorita me estaban platicando precisamente en la Universidad Intercultural de Chiapas. Me iban a proporcionar un libro precisamente, entonces no, estoy esperando igual que me lo envíen. Y creo que sí, ahí podemos encontrar palabras comunes que son parecidas, ¿no? Porque ahí igual no están muy acostumbrados a que se escriba la lengua. Aquí en la península es el único lugar donde la lengua maya está un poquito más arraigada para la escritura. Ya ve que el náhuatl es el único que se escribe, inclusive se estudia en las universidades. Entonces ahí por la parte de Tabasco, Chiapas, no son muy asiduos a escribir la lengua, es más que nada hablada. Y a ver si lo encuentro, se los comparto igual. Muchas gracias. Entonces yo creo que continuamos a ver con los compañeros para ya darle otro sentido igual a esta presentación. Entonces aquí lo que yo les decía en un inicio, cómo están las articuladas las vocales. Y entonces aquí, pero en esta parte de la norma de escritura maya del 2014, son muy específicos en ciertos aspectos. Las reglas de escritura, el uso de los signos ortográficos y las partículas. O sea, ¿qué se busca con esto? Que se escriba correctamente, es lo que se buscaba, lo que se busca con esta norma. Entonces, para la lengua maya es un poquito más complejo. Existen palabras específicas para formular preguntas y aquí es donde hay un poquito igual de controversia con diferentes personas. Hay unos que se tiene que utilizar el signo y hay otros que no. Algunos lo utilizan por norma de que, pues, para que se entienda, y hay otros que, pues, obviamente que hay palabras que no significan, no necesitan, no es necesario los signos de interrogación, ¿no? Hay 4 formas de hacer precisamente esta parte. Vamos a ver nada más unas. Para el que guste adentrarse un poco y hacer las preguntas por igual, aunque sea por el correo y todo, lo pueden encontrar a partir de la página 165 de la norma. La norma la pueden encontrar ahí en la última diapositiva que tengo. Ahí estoy poniendo el link precisamente donde se puede bajar. Entonces, la primera forma para hacer preguntas son diferentes, pero aquí vamos a formular las 4 formas en las que se puedan hacer. Pa'ash. Aquí en esta parte no necesariamente se necesita el signo de interrogación. Automáticamente ahí dice Ba'ash. Y que el significado es ¿qué? Cuando hacemos o preguntamos algo, ¿no? ¿Qué es lo que le antecede a otras palabras? Esta palabra así tal cual como está Ba'ash, es como decir, le hablan y dice, sí, ¿qué pasó? O sea, hay que conjuntarlas con otras palabras. Entonces aquí lo conjuntamos 2 palabras, Ba'ash kabetik. ¿Qué haces? ¿Se dan cuenta? Ba'ash lo antecede y este Ba'ash significa que es pregunta automáticamente. Creo que en inglés igual hay una palabra que cuando nos referimos al pasado, igual es lo que, si no tienes esta palabra, ya le da otro tiempo, ¿no? Igual aquí en la lengua maya existen esos complementos, a eso se le llama, son complementos para darle sentido a todas las palabras. Ba'ash es Ba'ash kabetik, así se pronuncia. ¿Qué haces? La otra es Mash, ¿quién? Es la otra forma de cómo se pregunta, ¿quién? Se lo antecede.
La palabra compuesta se dice bash, mash lemaco. ¿Quién es esa persona? Si se dan cuenta, mash siempre le va. Si le quitamos el mash solamente queda esa persona, tal cual. Lemaco, así es, esa persona, así nada más. Pero cuando le ponemos el mash es quién es. Y aquí quién, si se dan cuenta, aquí solamente mash, sí quién. Y aquí al complemento dice mash emaco, o sea, ya estás componendo el antecediendo una palabra que le da significado para que sea una pregunta. Y aquí él dice tuush, ¿dónde? Pero se referimos al lugar. Inclusive este tuush se refiere igual a una zona específica cuando preguntamos dónde te duele o dónde te golpearon. Es ese tuush, tuush. O sea, siempre se antecede el tuush para referirnos en un lugar exacto, ¿no? Entonces, tush kahanech. Tush Kahanech, así se pronuncia, es Tush Kahanech. Son dos palabras. Esto le antecede por igual. Es ¿dónde vives? O sea, eso es lo que el significado que se le da. Aquí son dos palabras y le digo, y esto lo tiene que anteceder, si no, ya no tiene sentido la otra palabra. Es Kahanech, solamente vives. Así es la traducción literal y el significado literal que tiene. La otra, Bish, lo que yo les decía, Bish es cómo. O sea, eso es lo que significa como. Es un complemento para otras palabras y significa lo que es, le da sentido a lo que es una pregunta. Bishawanil, ¿se dan cuenta? Aquí está Bishawanil. ¿Cómo estás? El wanil, wanil. Es solamente el bish, es el que le da sentido a, a la palabra. Y si le ponemos solamente awanil, ¿estás? Es lo que significa estos dos componentes, significa estás. O sea, cómo se van conjuntando, si se dan cuenta, hay un que lo antecede y le da sentido a la palabra. Sin eso ya no tiene otra forma de entender qué significa o a qué se refiere todo lo demás, ¿no? Ese es respecto a los componentes para hacer preguntas, porque hay otras igual que podemos encontrar en la norma. Precisamente yo lo tomé esto de la norma de escritura de la lengua maya, para que vayan comprendiendo más bien cómo se va articulando las preguntas. La segunda forma es una de las palabras que se combina con otras para generar nuevas formas interrogativas. Y lo que vimos hace ratos, bash. Si se dan cuenta, aquí había una que dice Ba'ash. Ba'ash, la primera que es Ba'ash. Y aquí vemos nuevamente el Ba'ash. El ejemplo, cómo se utiliza y dependiendo del tiempo por igual, le da sentido a la palabra, ¿no? Ba'ashkin. Estos son dos componentes, pero significan un solo sentido. ¿Cuándo? Esas dos palabras que dice Ba'ashkin tienen que ir juntas y ya conforman solamente una sola pregunta, no como en el anterior, solamente que el bash significa una palabra, o dos palabras, o un sentido, o una acción que se está haciendo. Aquí no, bash ki va junto y significa cuándo, o sea, ya es una forma de pregunta por igual. Y ahí no tiene un complemento, solamente es la palabra. Y aquí es bashten, ¿por qué? O sea, ya se cierra ya el paréntesis, pero desde que le pongamos bash, significa, ya es un antecedente de que es una pregunta, ¿no? Sin ese bash, ya no se convierte en pregunta. Y aquí volvemos a ver el bash oklal, oklal, ¿por qué razón? O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué es lo que significa bash? Oklal, ¿por qué razón? Y aquí es bash yeten. Si se dan cuenta, aquí estamos utilizando diferentes vocales. A ver, aquí nos dice bash, todo lo que dice bash, estamos utilizando para las dos letras, las dos vocales glotalizadas. Y aquí en yeten, si se dan cuenta, hay una vocal con un acento y la segunda vocal no lleva acento, o sea, está sola. Bash yeten, va junta y dice con qué. O sea, con qué, a eso
se refiere al juntar estas dos palabras. Y solamente yeter, solamente dice que, o sea, es lo que significaría que, pero ya al ponerle bash, entonces ya se convierte en pregunta, aunque no tenga precisamente que tenga que llevar los signos de interrogación, es entendible desde que llegue bash, significa que es pregunta. La tercera forma es un poquito más compleja, ¿sí? Aquí nos dice que la escritura son expresiones que inician con hay, a la que se le unen partículas que indican la naturaleza del agente mencionado. Formulan otra forma de pregunta. Y aquí, digo, se va poniendo un poquito más complejo en este aspecto, porque aquí es la diferenciación del componente al cual te refieres. Aquí la Haitul dice cuántos. Hai, cool. Y este solamente cool, sin esta palabra, ya no significa lo mismo. Dice Haikul Tsuhik. ¿Cuántas plantas de tomates se murieron? Kul significa, solamente se utiliza para cuando nos referimos a plantas. ¿Sí? Cuando se siembra una planta, Haikul, Haitul es otra cosa por igual que dice Haitul, ¿cuántos? ¿Sí? Todos significan cuántos. Sin embargo, dependiendo de lo que le pongamos aquí, es cool, el, tul, tzit, o sea, son palabras que le dan sentido precisamente a la pregunta cuando hacemos, cuando pronunciamos precisamente pero para preguntar con algo, ¿no? Hay está bien, hay, o sea, ¿cuán? Pero ¿cuántos? Es dependiendo de cuál es con qué se finaliza, entonces ya le da sentido a la pregunta. Aquí en Haipel, esta palabra pel se utiliza en numerología. Y aquí hay una confusión que muchas veces se maneja. Hay muchas personas que lo manejan así, y me tocó escuchar un programa de radio, de televisión, perdón, que manejaba mucho el y de manera inadecuada. Para personas, para todo utilizaba Jupel, y eso es lo único que sabía decir, ¿no? Sin embargo, esta parte de Jaipel es solamente cuando se refieren a cosas inanimadas. Si se dan cuenta, en este caso dice Jaipela Bashal. ¿Cuántos son tus juguetes? O sea, se refiere a artículos, a cosas inanimadas. Y Haitul aquí se refiere cuando se refiere a seres vivos. ¿Sí? Haitula Palal, ¿cuántos son tus hijos? Y aquí Palal significa niños, aunque hay una forma de decir, otra forma de decir Palal que significa Ayal. O sea, es como si decir en tus dedos, generalmente es cuando se pronuncia con tus dedos, Uyala, o sea, el componente de tus manos y generalmente el significado es tus dedos. Y aquí se dice palal significa niños, ¿no? O sea, la traducción se puede interpretar de esa manera, pero hay otra forma de decirlo. Es dependiendo de la región igual en la que te encuentres, es como se maneja precisamente esto. Entonces, Haitzit es cuántos, pero se refiere a cuántas piezas. ¿Sí? ¿Cuántas velas compraste, no? Haitzip que tamana. Haitzip. No podemos decir haipel. ¿Por qué? Porque haipel significa que aquí, aunque las velas realmente son cosas inanimadas, pero los juguetes se refieren a todo lo que es inanimado. En este caso, solamente a una pieza, o sea, a algo que ya está completo. Por eso dice sí, o sea, son piezas ya muy específicas, que son las velas, inclusive hasta los pedazos de madera, así se le llama. Y ahí hay otras, precisamente en esta norma de escritura de Maya, en esta parte donde está la tercera forma, hay una infinidad todavía mucho más de estas palabras precisamente, dónde se utilizan y cuándo se utilizan. Si gustan ahorita al finalizar les muestro las palabras y cuáles son los otros componentes. Yo nada más quise tomar estas para ejemplo nada más.
Y aquí hay otra particularidad que tiene en la cuarta forma. Si se dan cuenta, dice la cuarta forma, dice, se formulan con la partícula wa, la cual siempre se coloca en el interior o al final de la expresión, pero nunca aparece al principio. Es otra forma también de preguntar. Fíjense, y aquí dice, está en diferentes lugares, pero significa lo mismo. Donde lo pongas va a significar lo mismo. Como ustedes puedas ponerlas, va a significar lo mismo. Dice, Yawa abin ichkol, vas a ir a la milpa. Yan abin wa ichkol. Si se dan cuenta hasta dónde está wa, cómo combiné esta parte de aquí, ichkol, y eso significa lo mismo. Yan abin ichkol wa. O sea, aquí hasta el final pones esta parte del wa. Y entonces, esto, si no lleva esta palabra, no es pregunta. Solamente que Yan abin ichkol, o sea, vas a ir a la milpa. Pues como si estuvieras afirmando. Afirmando el hecho, ¿no? La acción. Pero ya al momento de ponerle wa, ya entonces automáticamente se convierte en en una pregunta. Pues hasta aquí están las cuatro formas que lo que quería más o menos integrarles para que hagan la tarea, precisa cómo ir articulando palabras y se pueden apoyar precisamente en la norma. O en la primera unidad les puse igual el del libro del doctor Navarrete, Gómez Navarrete, de la Universidad Intercultural Maya de la Universidad de Quintana Roo. ¿Por qué tomé la del maestro Navarrete? Porque en la norma se toma como base toda la publicación que hizo el maestro Javier Navarrete para hacer la norma. Y ahí se vienen más específicos dentro del trabajo que hicieron las personas que participaron en hacer la norma. Tomaron como referencia toda la publicación que hizo el maestro Javier Navarrete, tanto en la primera como en la segunda, del segundo módulo de enseñanza de la lengua maya. Y entonces yo hasta aquí termino. No sé si hay alguien más que quiera alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Con todo gusto lo planteamos y lo trabajamos. A ver, ahí de los alumnos. Gloria, creo que no podía ni escribir, me estaba diciendo la otra vez. No, no norma 165. No, así se llama. Está aquí, lo estoy poniendo en la parte de la bibliografía, que dice, es la norma de la escritura de la lengua maya. Así lo pueden encontrar. Aquí están los sitios de donde lo pueden bajar. Está en la página del INALI. Y aquí está donde pueden bajar el primer curso del maestro Javier Navarrete. Ah, ok. Entonces ahí yo ya no podía. Bueno. Ok. Me dice Goya que es un poquito difícil, que la lengua maya sí es un poquito complicado, pero sí, no es tan difícil, es complicado nada más, ¿eh? Pero ahí lo podemos, se puede trabajar ya teniendo las bases. En la norma, ahí inclusive en el maya del primer curso del maestro Javier Navarrete, allí explica cómo hay que formular, poner los labios y para poder la pronunciación. Por eso es que yo se las recomiendo mucho este primer curso y como complemento precisamente la norma de la escritura maya. Y yo les digo de la norma pueden comenzar de la página 165 porque es la segunda parte. En la primera parte todo, absolutamente todo viene en lengua maya. Pero ya en la segunda parte ya viene como se los expuse acá, de esta manera, ya bien articulada. Aquí sí como viene acá, así viene escrito. Viene en el maya y viene en español y viene la explicación inclusive en español. Y ahí cualquier duda que tenga, pues con gusto
lo checamos y lo revisamos inclusive. Entonces, si esto queda grabado ya en la página, profe, entonces creo que nadie tiene alguna duda más. A ver, vamos a ver acá el chat. Sí, es efectivamente. Bueno, el italiano es otra lengua igual. Como bien dice, la X, la I, la W no existe, yo ya. Igual aquí en la lengua maya precisamente hay una particularidad que en la norma, y a partir de que se escribe esta norma, desaparece la H, porque la H se utilizaba en la lengua, pero a partir de la norma la H se convierte en J, porque al no existir en ciertas palabras, entonces ya se convierte en J. Aquí teníamos la parte, la problemática aquí en Quintana Roo de la población de Chunjujup. Se escribe con 3 H's y a partir de la norma, entonces ya cambia que se tiene que escribir con J. Sin embargo, no se puede modificar el nombre de la población. Las otras palabras que se pueden modificar son las que se hablan, donde llevan H y se le pone J, porque el nombre de la población no se puede modificar. Si se va a modificar, se tendría que cambiar un sinnúmero de situaciones, como son los actas de nacimiento de las personas, por la escritura. Ya por eso es que mejor ya se le llaman topominios, así se les llama los nombres de las poblaciones, aunque estén mal escritas, mal pronunciadas inclusive, así se quedan. Pero sin embargo hay que hacer el hincapié de que sí, la forma correcta para dar el significado real que debe de tener esas palabras. Porque el nombre de las poblaciones se lo pusieron los españoles. Y si los españoles no podían pronunciar la palabra, pues obviamente ahí se va distorsionando el significado de la lengua, lo que preguntaba precisamente el doctor Donald. ¿Cómo es la diferencia entre la parte de Guatemala y la parte de aquí de la zona peninsular? Tienen muy poca similitud, aunque sí en palabras quizás sí tienen algunas palabras que sí son iguales, pero el significado es diferente. Entonces, doctor, ya quedamos, cerramos, yo creo que aquí, ya para si no hay más dudas.